VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Estamos cansados de las instituciones antiguas, de las formas antiguas, de los antiguos diálogos y discursos. Y también estamos cansados de las antiguas ciudades, de esas ciudades que se hicieron como por error, como improvisando en el proceso. Y estamos a estas alturas en una crisis, pues las ciudades están creciendo mucho, la gente se está yendo, como siempre, de las zonas rurales a la ciudad, y terrenos que antes eran dedicados al uso agrícola, hoy se están dedicando a construcciones de casas, etcétera, y servicios. Sin embargo, todo como un poquito sobre la marcha, y así tenemos unos resultados bien pésimos a lo largo del país. Los tacos ya no son un patrimonio de la capital, son patrimonio de todas las capitales regionales prácticamente, y hay muchos problemas de planificación, hay muchos problemas con la administración de los sistemas de basura, etcétera. Usted esta historia la conoce porque la vive todos los días. Sin embargo, necesitamos resolver lo que se pueda resolver y planificar lo que todavía no se ha fundado, esas ciudades que todavía tienen un campo de crecimiento y que están a tiempo de tomar decisiones. Es importante que vean esta entrevista que vamos a tener hoy con Pedro Ortiz, que es especialista en planificación urbana. Aquí comenzamos Panorama 15. Hace algunos días se adelantó oficialmente la prohibición de quemas agrícolas en la región de los lagos. Año a año comenzaba a regir a partir del 15 de diciembre, pero dado el escenario que este año maneja CONAF y esperan un verano con altas temperaturas y baja humedad, se adelanta la campaña preventiva de incendios forestales. Marcelo Vera con más. Se suponía que la prohibición de quemas agrícolas en la región de los lagos comenzaba a regir a partir del 15 de diciembre próximo, pero se adelantó y entró en vigencia a partir de noviembre debido al alza de las temperaturas experimentadas en las últimas semanas. Esta fue una de las primeras medidas adoptadas en la última sesión del Comité de Emergencias y su objetivo es evitar la propagación de incendios forestales. Que a partir de hoy día y hasta el 15 de marzo está prohibido el uso del fuego. Por lo tanto, el llamado a la comunidad para que nos ayuden como el primer medio es definitivamente alertar a la autoridad, a policía, a CONAF, a los números 130, 133, 134, 132, informar cualquier indicio de humo o de fuego, dado que está prohibido a partir de hoy día. Solo durante la temporada pasada, la región perdió 2.000 hectáreas de bosques y matorrales por acción de los incendios forestales. Y de acuerdo con estimaciones de la Corporación Nacional Forestal CONAF, la mayoría de ellos fueron generados por intervención humana. Por este motivo se anunció que se adoptarán todas las medidas para sancionar a quienes sean responsables de originar un foco de siniestro. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todas las veces que sea necesario la presentación de querellas para perseguir las responsabilidades. Reiteramos que este es un delito grave el que sucede y genera muchísimo daño a la comunidad. Desde todo punto de vista, ya lo hemos vivido en Puerto Montt en temporadas anteriores. Y de hecho, precisamente para prevenir incendios de carácter intencional, desde CONAF llamaron a los padres a ejercer un mayor control de sus hijos. Y lo otro, que los niños, los mayores, cuiden a los niños de evitar que hagan fuegos intencionales para ver el mecanismo de protección civil actuar. Los helicópteros, los brigadistas, los bomberos, y hacen que justamente un pequeño juego de niños se transforme en un fuego de problema. Otra de las medidas adoptadas será fortalecer el trabajo de prevención en las comunas de Ancud, Dalcahue y Castro en la isla de Chiloé, las que concentran el 80% de la ocurrencia de incendios forestales en el archipiélago. Marcelo Vera, Panorama 15. Las autoridades locales anunciaron mejoras para la caleta Caramucho en Iquique, como por ejemplo la llegada de agua potable domiciliaria. Es un beneficio para cientos de personas que además implica la reestructuración del muelle y la pavimentación de la caleta de pescadores. Arturo Arévalo con estos avances.
Un notable avance presenta la construcción del sistema de agua potable rural en Caleta Caramucho. A ello se suma el mejoramiento de la ruta de acceso con doble sello asfáltico ya culminado y el anuncio de la nueva infraestructura en el muelle para mejorar la actividad productiva de los pescadores, obra que se iniciará en el 2017. Hubo entonces participación ciudadana, fueron ellos quienes dijeron cuáles eran sus necesidades y que el Ministerio de Obras Públicas, a través de Obras Portuarias, que es el área, digamos, encargada del tema del muelle, recogió y lo está volcando en el fondo en esta obra en concreto. Con la puesta en marcha del sistema de agua potable rural, será necesario implementar el alcantarillado, un servicio no menos importante, ausente y que requiere la atención de las autoridades. Tenemos problemas de alcantarillado porque ya con el agua los pozos van a colapsar más todavía. Y que de repente nos genera un poco de dificultades para ser un poquito más productivos, al menos en el tema del ámbito que nosotros realizamos. A pocos kilómetros de este lugar, en Caleta Chanaballita, el CORE aprobó el proyecto de alcantarillado en agosto pasado. Sin embargo, a la fecha se desconoce cuál será la unidad técnica a cargo para la licitación de las obras. Y hoy día vemos que esto estaba trabado, esto se aprobó en el Consejo Regional y esto claramente vemos que hay un tema político de medio. Nosotros aprobamos los dineros y esto rápidamente tienen que ser entregados a la unidad técnica para que puedan ser licitados. Por otro lado, en Caleta Chanabaya, el agua potable rural dejó de entregar el servicio y volvieron al sistema de compra de agua. El agua viene cada 15 días, lo dura 2 o 3 días y se acabó el agua. Entonces, ¿qué? Estamos en el mismo sistema anterior de acumular agua en tambores, en estanques, para que nos dure los 15 días que el agua no viene. Se supone que cuando pusieran el APR iban a poner al tiro alcantarillado, pero no pusieron el APR y ahí quedamos. Con la llegada del verano, estas caletas son visitadas por turistas locales que buscan un espacio lejos de la ciudad y donde se requiere una mejora en los servicios y mejor calidad de vida de quienes viven el día a día con sus familias frente al mar. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Desde hace 4 años que se desarrolla en Coquimbo un trabajo conjunto con Polonia en materia de formación de escuelas deportivas integrales. Este proyecto es uno de los primeros pasos para completar otras áreas como un trabajo en conjunto medioambiental entre esta región y el país europeo. Melissa Rodríguez con la nota. Un proyecto de cooperación entre Chile y Polonia se vive íntegro en la región de Coquimbo, con el legado de Ignacio Domey, con las relaciones internacionales y en este caso con la educación. Así la reconocen las instituciones educativas que son parte de este convenio, donde por medio del deporte buscan inyectar de una forma más entretenida el modelo de educación en esta área. El primer paso es el voleibol y las escuelas deportivas integrales. Se ratifica un compromiso entre dos naciones amigas por promover la cultura deportiva en este convenio que es para todo el país. La única región que lo ha aprovechado es la nuestra. Y eso se ha traducido en que en Polonia han estado formando a profesores y alumnos que han ido transformándose en líderes a nivel educacional en la región. Eso ha permitido elevar el nivel que tienen los deportes como el balonmano y el voleibol en la región de Coquimbo. Yo pienso que es solo primera etapa. Por supuesto, eso nos llevó 4 años, nos llevó acá, pero eso es solamente primera etapa de cooperación. Yo pienso que el desafío grande es poner eso en otras regiones. Chile es país grande, tiene muchas dificultades en manera de ir de Santiago a otras regiones también, pero estamos, me parece, listos con eso para hacer esa cooperación más amplia. Bueno, la importancia es esta, poder mover, poder gestionar y buscar la mejor forma de traer niños a la playa o a distintos lugares en el hecho de poder compartir lo que es el deporte y sobre todo el deporte formativo. 10 escuelas de la zona recibieron el reconocimiento para identificarlas como parte de este programa que espera aumentar su cantidad en más colegios para el próximo año. Melissa Rodríguez, Panorama 15. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Hola, ¿qué tal? Otra vez, como les comentábamos, vamos a hablar de los temas asociados al desarrollo de la ciudad, de las áreas metropolitanas en general, uno de los desafíos que tiene este proceso de descentralización que está recién comenzando en Chile, pero que es
la falta de esa planificación y de ese desarrollo, fuente principal de la mayoría de los dolores de cabeza de los ciudadanos a lo largo de Chile. Por eso hoy día queremos hablar con Pedro Ortiz. Él es consultor senior del Banco Mundial de Gestión Metropolitana, exalcalde del distrito de Salamanca, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ha tenido muchas funciones y por lo tanto conoce muy bien este tema de desarrollo de áreas metropolitanas. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Encantado de estar. Muchas gracias a vosotros. Pedro, tenemos un desafío gigante aquí que enfrentar en relación al proceso de descentralización, y inmediatamente que uno destapa esa caja de Pandora aparecen tarántulas por debajo y millones de distintos problemas que tenemos que enfrentar. Entre ellos, ¿cómo nos vamos a hacer cargo del desarrollo de las ciudades para poder tener una vida mejor, ojalá, que la que tenemos hoy? Primero quería partir por ver a qué lugar del mundo perteneces tú. ¿Tú crees en los procesos de descentralización como una forma de llegar finalmente a una mejor calidad de vida ciudadana? Sí. Déjame decirte que es un desafío gigante, pero dos cosas. Es menos gigante que en muchos otros países, o sea que tenéis los instrumentos para poder afrontarlo adecuadamente, y segundo, que lo estáis afrontando adecuadamente. Es decir, he sabido hace 24 horas que se ha presentado una ley ante el Senado de descentralización, es decir, de dotar de gobiernos autónomos a esas regiones que tenéis en el país. Ahí déjame hacer un matiz, ya referido directamente a tu pregunta. Es diferente descentralización que devolución. Parece lo mismo, pero descentralización es el poder central que genera una serie de departamentos en cada una de las regiones donde se gestionan los intereses del gobierno nacional a través de unas personas que ha nombrado el gobierno nacional, y que por lo tanto, si esas personas no hacen lo que el gobierno nacional quiere, las quita. Es decir, esas personas dan respuesta, responden ante el gobierno nacional, que una devolución donde esas personas responden ante los ciudadanos, que son los que les han votado para que estén ahí. Y es más bien el proceso que estamos intencionando acá. En efecto, ese es el proceso que verdaderamente se está haciendo en muy pocos lugares del mundo. Es decir, que estáis delante de muchísimos países del mundo, porque normalmente el poder de esas regiones, sobre todo cuando son regiones metropolitanas, es tan inmenso, y he dado algunas cifras, pues por ejemplo, Los Ángeles y San Diego es equivalente a España en Producto Interior Bruto, ¿no? O París es 3 veces Colombia en Producto Interior Bruto, etc. Las metrópolis tienen tal fuerza que muchos gobiernos nacionales no quieren dotarles de un cierto grado de autonomía, porque inmediatamente esa metrópolis se convierte casi en un gobierno casi claro, ligero, ¿no? Claro que sí. Hay metrópolis que son el 60, el 70 y el 80% del Producto Interior Bruto de un país. Entonces, darle autonomía política a esa metrópolis normalmente a los gobiernos nacionales no les gusta. Vosotros lo estáis haciendo y os felicito por estar haciendo. Todavía no podemos cantar victoria porque es un proceso que se está impulsando, y justamente las resistencias vienen de aquellos que no quieren que se disperse el poder. Inevitablemente este procedimiento requiere de una dispersión del poder que dé autonomía a las regiones. Los que no quieren que se disperse y los que no quieren que se concentre. Porque normalmente los propios municipios que tienen una autonomía sin nadie que les coordine también son reacios a que aparezca una institución que cumpla esas funciones de coordinación intermunicipal que son necesarias, porque los problemas metropolitanos tienen carácter metropolitano, claro. No es la sumatoria de los municipios. Entonces hay muchas resistencias, como tú piensas. Pedro, quisiera partir con esta idea de, si uno tuviera que iniciar, de acuerdo a tu experiencia, un proceso de un buen desarrollo de las ciudades, ¿por dónde debiera partir, en el fondo, desde el diseño de un proyecto para el cual se desarrolle una institucionalidad, o uno fuerza el músculo de la institucionalidad para desarrollar un proyecto? Bien, déjame decir que no estamos hablando de ciudades, que estamos hablando de metrópolis, ¿no? Porque una ciudad tiene una manera de gestionarse muy clara y que lleva 3.000 años produciéndose, es decir, ha habido ciudades durante 3.000 años. Estamos hablando de un fenómeno nuevo, de un monstruo nuevo que se llama metrópolis, y que hay que inventarse una nueva sistema de gobernanza de esas metrópolis. ¿Por dónde empezar? Desde luego tú tienes que saber qué quieres hacer para elegir el instrumento necesario para hacer eso, ¿no? Entonces, en la metrópolis hay que empezar
integrando el medio ambiente, integrando los transportes y también integrando, pero en fases sucesivas, la vivienda, las actividades productivas y los equipamientos sociales, ¿no? Una red de hospitales es una red y los hospitales especializados, pero es más fácil colocarlos en un territorio que un sistema de transportes que tiene que tener una continuidad y que siempre entra en conflicto con la continuidad que tiene que tener el medio ambiente, etc. Por lo tanto, proyectos de medio ambiente y proyectos de transportes, infraestructuras verdes, infraestructuras grises, que dicen los técnicos, son por donde uno puede empezar a ver cómo se tiene que articular una metrópolis. Y la gobernabilidad de esos proyectos es muy diferente en función de qué tipo de proyecto es. Por lo tanto, tú generarás una agencia de una cosa o una agencia de otra y esa estructura dependerá de muchos factores, ¿no? Si uno empieza por esas agencias, al final no sabe lo que está gestionando. Ahora, eso es, digamos, para gestionar una realidad de los grandes proyectos que son los vertebradores de la metrópolis. Cuando tú estás siendo una representación de una voluntad popular, entonces estamos hablando de un gobierno metropolitano, que tiene que tener una serie de funciones y una serie de competencias que no son las del gobierno nacional, evidentemente, que son las características del gobierno metropolitano. Por lo tanto, se puede empezar por los dos sitios a la vez, que es la manera de coordinar esos proyectos y esos instrumentos, que, como decía en la presentación, cuando uno quiere colgar un cuadro, pues tiene que saber que si lo que va a colgar con un clavo va a necesitar un martillo y si es con un tornillo va a necesitar un destornillador, porque si no haces las dos cosas a la vez vas a terminar con un clavo en una mano y un destornillador en la otra y no vas a colgar el cuadro. Ahora nos pasó a nosotros como país que tratamos de implementar un sistema de transporte particularmente en el área metropolitana de Santiago y ha traído sobre todo grandes problemas. Pareció haber sido pensado como un proyecto que integrara distintas áreas y sin embargo ni el cuadro ni el destornillador, nada tenía mucho que ver. En ese sentido, ¿qué niveles del Estado debieran estar involucrados en esa conversación? Bien, no conozco los problemas específicos de Santiago porque no, pero imagínate, seguro son esos. Vamos a ver, un sistema de transporte es un sistema integrado, ¿eh? Una metrópolis como Santiago, con los millones de habitantes que tiene Santiago, requiere, y ya lo tiene, un sistema de alta capacidad. Y esos sistemas son siempre ferroviarios, o bien metro o bien tren de cercanías. El metro de Santiago está muy desarrollado, puede desarrollarse más. Yo echo de menos una integración metropolitana a través de un sistema de cercanías. Que se perdiera el anillo de hierro y que desapareciera. Yo vine por primera vez a Santiago en 1998, todavía estaba ahí, yo lo visité, yo me recorrí ese anillo de hierro. Pienso que es una pena porque es perder un capital inmenso. Entonces, en una metrópolis como Santiago, el principal sistema de transportes a larga distancia que articula la metrópolis es un sistema ferroviario y sobre esos sistemas se complementan y coordinan a través de las estaciones de intermodalidad de ese sistema ferroviario, los metrobuses, los buses articulados, los buses no articulados, los taxis, las bicicletas y los patinetes, ¿no? Quiero decir que es un sistema absolutamente integrado. Las metrópolis y los municipios tienen mucho menos dinero que el Estado central, porque evidentemente los impuestos los cobra el Estado central. Pero esas metrópolis son las que generan el Producto Interior Bruto de un país. Yo no sé cuál es el caso de Santiago de Chile, pero hay países donde el Producto Interior Bruto está producido en un 60, en un 70 y hasta en un 80% por la metrópolis. Por lo tanto, que el Estado invierta en las metrópolis es enormemente eficaz. Puede no ser justo, porque hay otras zonas del país que tienen unas rentas mucho más bajas y que requieren el esfuerzo presupuestario de un gobierno. Puede ser más justo invertir en esas otras zonas, pero es mucho más eficaz invertir en la metrópolis. ¿Cómo uno resuelve esa cuestión? Porque realmente, en general, la política pública se concentra en los lugares donde están las personas. Inevitablemente, por lo menos aquí en Chile, y ese termina siendo uno de los grandes problemas y argumentos que tienen los regionalistas para decir, bueno, a nosotros no nos tratan igual, a nosotros no nos dan las mismas oportunidades, tenemos todo peor, y eso es una realidad en este país. ¿Cuál es el justo medio entre potenciar a las metrópolis, que pueden ser esta fuente enorme, y desarrollar un país con cierto nivel de equidad? La democracia.
Es decir, existen muchas técnicas, muchos sistemas de análisis de cómo maximizar la eficacia económica, ¿no? Tenemos cost-benefit analysis, tenemos muchos. Tenemos otra serie de técnicas para hacer un reparto equitativo de los bienes colectivos. Las camas en hospital, los puestos de colegiales, de colegio, etc. Pero no hay ningún sistema técnico, no hay manera de racionalizar el equilibrio entre ambos. Solo lo hace el ciudadano cuando en un momento dado prefiere votar a un partido que lo está ofreciendo es justicia social, o en otro momento dado prefiere votar a un partido en el que lo está ofreciendo es la eficacia económica. Y ese equilibrio se hace subjetivamente en un largo plazo. Hay momentos que verdaderamente la prioridad de un país es la eficacia económica y hay otros momentos que es una justicia social. Y ese equilibrio no hay manera racional de hacerlo. Es subjetivo, es político y por lo tanto la solución a ese equilibrio es la democracia y el voto de los ciudadanos. Pedro, tú tienes un libro que se llama El arte de diseñar las ciudades, o shaping, las darle metrópolis. forma. Las metrópolis, perdón, las metrópolis. ¿Cuál es ese arte? ¿En qué reside? ¿Dónde está la fuente de ese arte? Pues mira, un planificador metropolitano es un poco como lo decía Napoleón, lo decía Clausewitz en el siglo XIX, es el coup d'œil, ¿no? Es la percepción de cuál es la problemática y de ver cómo puede solucionarse. Un general llega a Austerlitz, ¿no?, y dice, bueno, pues el enemigo me va a atacar por aquí, yo voy a poner las baterías ahí, la caballería aquí, la infantería aquí. Un planificador metropolitano entiende cuál es la estructura territorial de una metrópolis y dice, no, no, la vivienda tiene que estar aquí, los transportes aquí, el medio ambiente hay que protegerlo aquí, etc. La diferencia es que uno sabe si es un buen general a las 48 horas porque ha perdido o ha ganado la batalla. Y para saber si es un buen tienen que pasar 15 años. 40 años, ¿no?, para ver si el aeropuerto se puso en el mal sitio o si el tren se puso en el buen sitio, ¿no? Pero fundamentalmente es un entendimiento interno de cuáles los mecanismos de esa metrópolis y actuar en consecuencia. Tú estás a las órdenes de la metrópolis. En El Principito, ¿te acuerdas del Principito? Visita un planeta donde el rey le daba la orden al sol de levantarse por la mañana y de ponerse por la noche. Y le dice, ¿por qué si el sol lo va a hacer? Dice, no, no, yo lo que tengo que entender es lo que el sol va a hacer y entonces doy esa orden. Un planificador metropolitano tiene que entender lo que la metrópolis le está diciendo, porque si hace algo en contra de la estructura natural de la metrópolis, esa metrópolis no va a funcionar. Por tanto, a cada metrópoli un plan. En efecto, a cada metrópolis un diagrama de acupuntura, porque como uno no puede actuar sobre cada vivienda, cada calle, cada farola de una metrópolis, tiene que elegir los puntos donde una actuación de un gobierno va a ser estratégica y va a transformar, va a tener un efecto transformador del conjunto metropolitano. Por lo tanto, ese punto que tienes que elegir para poner lo que tienes que poner, te lo da el diagrama de acupuntura de esa metrópolis. ¿Y ese diagrama y ese acupunturista es el nivel central, el presidente, es el nivel medio, el intendente, es el alcalde? ¿Quién es el acupunturista? El más listo. ¿De los tres? El que entienda cuál es la estructura metropolitana. Verdaderamente las competencias tienen que ser el nivel metropolitano, que es el que entiende y que está al servicio de ese conjunto metropolitano. El alcalde seguramente va a tener una visión desde su perspectiva y por lo tanto va a dar unas soluciones estupendas para su municipio, pero a lo mejor no tan estupendas para otras áreas. Y el gobierno nacional está preocupado con otras cosas, está preocupado con una política internacional, está preocupado por un desarrollo de unos sectores económicos, de un apoyo social a ciertas tal, y por lo tanto está con otras. Es ese gobierno regional el que tiene metropolitano, el que tiene que comprender cuál es su responsabilidad, pero nunca se puede imponer a los demás, porque cada uno tiene sus competencias y como quiera uno imponerle al otro, el otro le va a decir voy a hacer lo que me da la gana. Con lo cual es a través de un proceso de diálogo y al final el que tiene que valorar si ese proceso de diálogo ha sido bueno o malo y si los que lo han tenido se lo merecen es el ciudadano a través de su voto. Pedro, muchas gracias por tu entrevista en Panorama 15. Antes de terminar, ¿exactamente la definición de metrópoli? No hace falta definición de metrópolis. A mí cuando me dicen, ¿cómo definimos esa metrópolis? Les digo, vamos a ver, el área actual construida, más 40 años, es decir, las metrópolis están explotando, en muchos lugares del mundo están creciendo un 5% anual, significa que a lo largo de 14 años duplican de tamaño. Entonces, plantéate 30 años de crecimiento y cuando tengas ese perímetro de 30 años de crecimiento, le pones un 50% más. Y para mí esa es la metrópolis. La metrópolis puede haber muchas definiciones. O sea, la metrópolis es lo que va a hacer lo que estás viendo.
Es como esto más lo 30%. Lo que ella es, que está escrito en el presente, ¿no? Pero lo que tú tienes es que articular acorde con eso. Y la metrópolis es una integración económica, es una unidad económica, es una unidad social, es una unidad entre lo construido y lo verde. Esa agricultura tiene que estar integrada en la metrópolis. Por eso no sirven los programas, los procesos metropolitanos que son metastásicos. Es decir, esos crecimientos ad infinitum de unas tramas urbanas que no están cualificadas en su interior, que no tienen el verde, que no tienen los transportes, que no tienen los equipamientos sociales, esos crecimientos metastásicos no son metrópolis. La metrópolis tiene que tener esa integración y, por lo tanto, no es una continuidad urbana, es una estructura social, económica y física. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa de Panorama 15. Tratamos de dilucidar un poco todas estas distintas preguntas que nos hacemos cuando pensamos en los efectos que va a tener el proceso de descentralización y cuando miramos los problemas que tenemos y no sabemos por dónde partir. Bueno, la idea es tener un mapa general. Así que nos vemos muy pronto en otro capítulo. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.